Miren, el día viernes en Aristegui Noticias, Carmen Aristegui entrevistó a este jurista, este abogado, doctor en Derecho. Él se llama Roberto Gargarella. A ver, yo pues obviamente al no ser abogado ni estar relacionado con el derecho, yo no sabía quién era él, pero me pongo a investigar y más o menos les puedo decir que de acuerdo a lo que leo, este es uno de los que podríamos considerar como las vacas sagradas del derecho a nivel mundial. Es experto, hoy por hoy es profesor, está dando clases en distintas universidades, es egresado de la Universidad de Chicago, la Universidad de Leyes de Chicago, la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago. Y vamos, a ver, cada quien en su área sabe quiénes son los expertos, ¿no? Con los que pues cualquiera dice, wow, este sí sabe, este sí sabe. Él está hablando con Carmen Aristegui de lo que está ocurriendo en México. Firmaron 50 de los mejores abogados del mundo, de los mejores expertos del mundo, un documento que se llama Amicus Curiae. ¿Qué es esto? También para entenderlo. Amicus Curiae es en latín, no se pronuncia la A, entonces es Curiae. ¿Qué es esto? Bueno, dice, es cuando una persona física o jurídica que sin estar legitimada como parte o como tercero en un litigio, interviene voluntariamente ante un tribunal para colaborar con este aportando información objetiva. Procedente del derecho anglosajón, la figura está reconocida en varios mecanismos internacionales de control del respeto de los derechos humanos y en el mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, pero no necesariamente, sino en cualquier área, y en este caso pues se trata del derecho constitucional. Firman este documento 50 expertos a nivel mundial, donde dicen que lo que está ocurriendo en México es muy grave. Él, en la entrevista que yo le escuché completa, les voy a dejar en la descripción del video el enlace para que ustedes entren a escucharla. Él y los otros 49 juristas que firmaron este documento advierten que lo que está pasando en México puede poner en riesgo la República como la conocemos. Y dice algo muy interesante, y yo se lo pregunto a los adoctrinados vicariantes. Además de la organización delictiva de la secta, y sus aliados, ¿quién? Algún experto, fuera de los aplaudidores, fuera de la gente que esté relacionada de alguna manera u otra con la secta, ¿qué experto a nivel mundial ha aplaudido lo que están haciendo? Díganme nombres. Yo les he compartido muchas veces aquí un dicho, bueno, una pequeña como moraleja, ¿no? Que la vamos a adecuar para que le entiendan. Si ustedes salen a la calle y se encuentran a un experto en caballos que cuando los ve les dice caballo, pues tírenlo de a loco. Si más adelante se encuentran a otro experto en caballos que les dice a ustedes caballo, pues vuélvanlo a tirar de a loco. Pero si más adelante te encuentras a otro experto en caballos que te dice eres un caballo, dúdalo. Y si te vuelves a encontrar a un cuarto, a un quinto, un sexto, un décimo, un 20, 30, 40, 50 expertos en caballos que te dicen eres un caballo, regrésate al establo y ponte a la caballeriza y ponte un bozal, porque seguramente eres un caballo, porque es imposible que todo el mundo esté equivocado excepto tú. Y esto está pasando en México. Se está alertando desde los ámbitos del derecho constitucional, desde el derecho especializado en derechos humanos, que lo que está ocurriendo en México es muy grave. Y les vuelvo a preguntar a los adoctrinados,
díganme, además de los aplaudidores de la secta, ¿quién de estas figuras prominentes, especialistas en esto, quién ha dicho lo que están haciendo en México es bueno? ¿Quién? ¿Noroña? No manchen. ¿Quién? ¿Saldívar? No inventen. ¿Quién? El tal hermano del de la Gloria, el que andaba con Gloria Trevi, Andrade, ¿cómo se llama este tipo? Bueno, es él, el borracho. Ese, el alcohólico. No inventen. Por favor. Fíjense lo que dice el texto, más o menos van a entender. La Suprema Corte de Justicia de México debe sesionar el próximo martes para aprobar el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que invalida el proceso de elección para jueces y magistrados, pese a la aprobación en tiempo récord de la reforma que incorpora la supremacía constitucional a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna, estimó el jurista latinoamericano Roberto Gargarella. Quiero decirles algo. Andan diciendo, bueno, ya esto ya se firmó, ya no puede hacer nada la Corte. Es más, de hecho, Noroña dijo, ya, suspendan todo lo que están haciendo porque acabamos de aprobar esta reforma en la que dice que ya no pueden hacer nada. El jurista Roberto Gargarella dice que eso es una estupidez. Primero, que no es cierto lo que está diciendo alguien que no es experto en leyes. O sea, el idiota de Noroña, ¿no? Así es que lo que va a ocurrir en la Suprema Corte es legal. En entrevista para Aristegui en Vivo, Gargarella advirtió que el poder político en México, en referencia obviamente a Lady Repsamen y a la organización delictiva de la secta, está huyendo hacia adelante con la aprobación de la supremacía constitucional, una reforma que busca anular todas las impugnaciones que se han presentado ante la Suprema Corte en contra de la reforma judicial. Agregó que la reforma judicial pretende la colonización del poder judicial por parte de los políticos en el poder, una situación que a su vez representa un riesgo para el sistema democrático mexicano, ya que equivale a un golpe de Estado contemporáneo, debido a que se afecta la división de poderes y la independencia judicial, dos pilares de la democracia, tanto en México como en otro cualquier país que sea democrático. Con la reforma sobre la reforma, parece una huida hacia adelante que trasciende el problema jurídico, el de la reforma judicial, y es ahora un problema de una dimensión política notable que se acerca a las versiones contemporáneas de un golpe de Estado. Es el intento de una de estas ramas de poder de quebrantar la base esencial del sistema de control, puntualizó, al referirse a la reforma sobre la supremacía constitucional que se aprobó en México en tiempo récord, para tratar de evitar que el Pleno de la Corte invalide parcialmente la reforma judicial. Gargarella recordó que México ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos en los que se contemplan ciertos compromisos básicos y los principios de un sistema representativo republicano federal y respetuoso de la división de poderes, por lo que también existe la obligación constitucional del gobierno de respetar estos principios de un Estado democrático. Los poderes tienen que estar divididos, debe haber un organismo de control para que sean independientes. Entonces, este tipo de reformas ya fueron impugnadas y espero que puedan ser declaradas inconstitucionales el martes próximo. Cuestionado sobre la aprobación de la reforma en materia de supremacía constitucional, el jurista advirtió que se requieren imponer impedimentos para llevar controles democráticos sobre las acciones de dos poderes que en México, el poder legislativo y el ejecutivo, ocupa la misma fuerza política. Agregó que la llamada supremacía constitucional reafirma la gravedad del camino emprendido por el gobierno de Lady Repsamen y la posibilidad de avanzar hacia una nueva modalidad de golpe de Estado, poniendo en riesgo la democracia mexicana. Digamos que desde hace 10 o 20 años en América Latina, los golpes de Estado se hacen de otro modo, como la colonización de los distintos órganos de control por parte de los mandatarios con mucha fuerza política
hasta lograr el quebrantamiento de las reglas democráticas de un país, y eso lo hemos visto en los últimos años, por ejemplo en Venezuela, por ejemplo en Bolivia, por ejemplo en Nicaragua. Insisto, tiene que ver con nuestra nueva modalidad en América Latina. Aparecen los quebrantamientos de orden constitucional. Esa fue la historia del siglo XX en toda la región. Claramente en Argentina había interrupciones del orden democrático a través de intervenciones de los militares en la política o la toma del poder por las cúpulas militares. Hoy, los golpes de Estado se hacen de otro modo, que es la colonización de los distintos órganos de control. En este marco, advirtió que desacatar una sentencia de la Suprema Corte, esgrimiendo la reciente reforma de supremacía constitucional, pone a México en un territorio enormemente riesgoso, que tiene en alerta a la comunidad jurídica internacional, ya que el poder presidencial mexicano podría estar avanzando a una ilegalidad, de una ilegalidad a otra, un camino que mucho que ver con las reformas contemporáneas de los golpes de Estado. No son golpes de Estado con el quebrantamiento del orden democrático de un día a otro, sino la muerte de la democracia con 1000 golpes, 1000 cortes. Ninguno es el decisivo, son 1000 golpes que van desangrando a la democracia. Este que se está por dar es un golpe a la arteria principal de una democracia representativa republicana. En este marco, y esto es muy grave, el abogado sociólogo Roberto Gargarella descartó que los operadores del sistema de justicia en México hayan deseado o iniciado una guerra contra la actual presidenta Lady Rebsamen y atribuyó el estado actual de la crisis constitucional que se vive en México a las reacciones del expresidente, se refiere al gusano, quien se disgustó con los fallos del Poder Judicial de la Federación en nuestro país, tanto a nivel de jueces y magistrados como a nivel de la Suprema Corte. Por lo anterior, hizo un llamado a que se apruebe el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que invalida la elección de jueces y magistrados a través de listas que serán filtradas por representantes de Morena, para evitar que se consoliden este tipo de reformas que suelen ir acompañadas por el poder político y el poder militar. Parece haber espacio en América Latina para entrar lentamente en ilegalidades que, como uno tiene el poder y la fuerza detrás, como uno tiene el poder militar detrás, bueno, pueden llegar a consolidarse. Agregó que nadie quiere una guerra de poderes. Es un llamado a la cordura, un llamado a la prudencia y a calmar los ánimos, destacando que tampoco se puede ignorar la reforma que facultó al ejército a intervenir en cuestiones de materia de seguridad. Hay vínculos muy claros entre este tipo de reforma política de querer instaurar, entre comillas, una república cívico-militar que va de la mano de otra y una originaria a la otra. Por último, reiteró que la Suprema Corte, ante el proyecto de Alcántara, está buscando una salida prudente a la actual crisis política. Está muy fuerte lo que dice. Por favor, pónganle atención. Les voy a dejar el enlace, insisto, para que ustedes vayan, busquen, aquí está el video, está en YouTube, y lo escuchen, adoctrinados. Escúchenlo por lo menos. Caray, a lo mejor cabe la remotísima posibilidad que todo el mundo tenga razón y no nada más la secta. No sé, se me ocurre pensar. O ustedes son de los que salen a la calle y les dicen caballos y no hacen caso hasta que pues terminan muertos siendo caballos y no se dieron ni cuenta. Aguas, está muy grave. Ayer lo platicaba, por cierto, con un periodista de Fábrica de Periodismo que acaban de ganar el Premio Nacional de Periodismo. Ayer lo conocimos, nos lo encontramos acá en Madrid y también decía lo mismo, que es una locura. Hablé con otra periodista española también, que está muy pendiente de lo de México, donde escribimos en el medio El Salto, y ella también nos decía que esto es muy grave, que es una locura. Es que todo mundo se da cuenta fuera de México de lo que está pasando. Y en México parece que estamos felices con que nos estén ensartando esta barbaridad.
la reforma más agresiva que se ha implementado en los últimos años es esta de la supremacía constitucional.